tenemos la era de Acuario. Bueno, primero quiero indicar que este video es sencillamente una proyección, un supuesto, una hipótesis, una imaginación de cómo serían los próximos 2160 años para toda la humanidad. Entonces, esto que vamos a hablar aquí, estas hipótesis que vamos a lanzar, no son una verdad absoluta, es sencillamente un ejercicio de imaginación. ¿Y por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos pensando en los futuros 2160 años? ¿A nosotros qué nos importa si igual nos vamos a morir ahorita? Bueno, eso es un pensamiento de pronto muy desde el presente, el tiempo presente, la parte leonina de nosotros que solo se preocupa por nuestro presente, por el ego. Pero como estamos trabajando el arquetipo Acuario, esta energía nos está invitando a pensar más allá de nuestro tiempo presente, más allá del ego, a pensar en el futuro de la humanidad, en ese planeta, en esa sociedad que le vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, y si no tenemos hijos, pues a toda la humanidad, a salirnos un poco de ese ego personal y pensar más en función acuariana. ¿Qué le estamos dejando al futuro de esta humanidad? Entonces, por eso hacemos este video, este ejercicio de imaginarnos los futuros 2160 años que se vienen encima con la era de Acuario. Bueno, también es importante indicar que el concepto de era astrológica ha generado toda una discusión, todos unos debates en todo el mundo de la astrología con los astrólogos. Y pues ya en unos videos hemos aclarado que el concepto de era astrológica parte del tercer movimiento de la Tierra, o se basa en el tercer movimiento de la Tierra, que es un concepto de astronomía. Entonces la Tierra tiene tres movimientos: rotación, traslación y el ciclo de precesión de los equinoccios. Ese ciclo de precesión de los equinoccios es como este tambaleo que hace el trompo. Este pequeño movimiento dura 26.000 años. Es un movimiento muy lento, imperceptible, pero dura 26.000 años. Esa es la base real, la base física, astronómica. Pero entonces en cada cultura, por ejemplo los mayas, dividieron este ciclo de 26.000 años, lo dividen en 5 soles de 5.200 años. La doctrina hindú de Aryabhata divide ese mismo ciclo en 8 yugas, 4 yugas ascendentes, 4 yugas descendentes, cada yuga de 3.000 años aproximadamente. Y pues los esotéricos y teósofos de principios del siglo XX dividen este ciclo de precesión de los equinoccios en 12 signos del zodiaco, que le llaman las 12 eras astrológicas, cada era de 2160 años aproximadamente. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos hablando de conceptos culturales. No estamos hablando de una realidad. La base real es el ciclo de precesión de los equinoccios, que dura 26.000 años. Ya el resto de cosas son agregados culturales que hemos creado la sociedad porque analizamos las dinámicas, hacemos asociaciones y sacamos conclusiones. Entonces, cada astrólogo decide cuándo inicia o termina una era según su sentir y su pensar, de manera arbitraria. Es una convención cultural y dependerá del astrólogo, de la escuela astrológica, este inicio o final de era. Yo personalmente, Esperanza Florian, he indicado en otros videos que yo me inclino por pensar que la era de Acuario tiene su inicio final para el 2080, para el año 2080. ¿Y por qué pienso o creo eso? Porque creo que todavía tenemos muchos sesgos y muchas cuestiones de la era de Piscis. Todavía quedan muchas cosas de la era de Piscis. De cierta manera, siento que es como
el ahogado que está dando sus últimas pataletas antes de sumergirse y morir. Esa es la era de Piscis, antes de que muera, da como sus últimas patadas de ahogado, por decirlo así. Entonces todavía siento que ahí quedan esas patadas de ahogado de la era de Piscis, todavía está esa energía ahí viva. Entonces por eso considero que el 2080 sí sería esa fecha en la que se instala la era de Acuario de forma oficial, que coincide con el final del quinto sol maya y que coincide con la conjunción de Júpiter, Saturno y Urano en Acuario. Sin embargo, también lo he explicado en otros videos, que no es tan importante el hecho de entrar a la era de Acuario, o sea, sí va a ser muy importante, pero que los momentos previos, la antesala a la era de Acuario, se siente mucho más intensa, porque estamos viendo, pues sí, las patadas de ahogado que está haciendo la era de Piscis, y la intensidad del momento es como un parto, como cuando la mujer va a dar a luz al bebé. El parto es el momento intenso. Ya cuando el bebé nace, pues bueno, ya todo es muy bonito, entonces es otra onda, otra dinámica, pero cuando es ese momento previo al amanecer, es el momento más intenso. Y lo asociamos con las profecías anahuacas, que envuelven toda la cultura maya, azteca o los olmecas, donde nos indican en sus calendarios que el acto de iluminación, la llegada de Quetzalcóatl, serían los atados previos al final del quinto sol maya, no propiamente cuando el sol maya termine en el 2080, sino antes, que es el acto de iluminación en los atados, en el penúltimo atado, ya lo explicamos, y en los catunes, que estarían entre el 2016 y el 2020. Y bueno, en el 2020 ya vimos que tuvimos esa gran conjunción en diciembre de Júpiter y Saturno en el grado 0 de Acuario, y ya vimos la caída de las estructuras con las conjunciones de Saturno y Júpiter con Plutón en Capricornio. Entonces ahí podemos más o menos asociarlo con estas profecías mayas y comprender que ahí estábamos viendo el acto de iluminación. Es muy posible que alrededor de estas fechas estuvieran naciendo esos avatar, esas personas muy Quetzalcóatl, esas personas que van a impulsar la civilización, que van a impulsar la era de Acuario. Entonces alrededor de estas fechas puede estar naciendo o pueden estar naciendo esos personajes importantes que van a ser muy importantes en los próximos 50, 80, 100 años. Entonces, también decíamos que Anahuac es la civilización que envolvió a todas estas culturas, desde los olmecas, zapotecas, mayas, teotihuacán, mixtecas, mexicas y ya por último los aztecas, y que le damos esa categoría de civilización como se le da a Mesopotamia, a Creta, a Egipto, a la India, a China y por supuesto a Tahuantinsuyo, que ha sido todas las civilizaciones de las culturas incas y pre-incas. Entonces por eso le damos esa categoría de civilización a Anahuac o a Mesoamérica, como se le quiera llamar en las ciencias sociales y en la historia. Algunos historiadores pues o algunas personas no les quieren dar esa categoría, no quieren de pronto acercarse a comprender que los calendarios no es que hayan varios calendarios y cada uno, un calendario de los aztecas, otro de los mayas, otro de los mixtecas, otro, no, es el mismo calendario que se integra, que se concatena
y que simplemente pues sus restos arqueológicos fueron encontrados en diferentes sectores, pero que hacen parte de una misma civilización que pues ha sido Anahuac. Entonces todo esto ya lo hemos venido asociando con astrología, con todo el tema de astrología, y lo hemos venido relatando en todas las listas de reproducción en los demás videos. También ya hemos indicado en otros videos que los dioses solares se instalaron en la era de Leo, que pudieron ser extraterrestres que intervinieron en nuestro ADN despertando la creatividad humana, y que en la era de Cáncer vivimos todo lo que fue el diluvio universal, vivimos todo el tema de los chamanismos, los clanes, las tribus, todo eso fue en la era de Cáncer. Luego, en la era de Géminis, creamos el lenguaje, la escritura, los pictogramas, las formas de comunicación, los idiomas, las lenguas. De pronto fue en esta época lo de la Torre de Babel, si no estoy equivocada, pues si no me corrigen, pero entonces se creó la escritura, el lenguaje, todo este cuento en su máxima expresión en la era de Géminis. Luego en la era de Tauro instalamos lo que fue las civilizaciones piramidales. Entonces ahí pues creamos la agricultura, domesticamos animales, plantas, cereales, creamos lo que fue la propiedad privada, el sedentarismo, nos asentamos en la era de Tauro. En la era de Aries vimos la guerra en su máximo esplendor, el imperio romano, los guerreros, bueno, todo lo del hierro, el acero, los metales, bueno, todas estas cosas. En la era de Piscis vimos la religión, el cristianismo, el islamismo, las ilusiones piscianas como la democracia, igualdad, libertad y fraternidad. Todo eso hizo parte de ilusiones piscianas. Los países con sus fronteras imaginarias, todo eso son ilusiones piscianas que se van a desvanecer. Las fronteras de los países se van a desvanecer, por si no lo sabían. El linaje de sangre, con las monarquías, que los hijos heredan el poder no porque sean guerreros, como en la era de Aries, que yo me gano el trono es por ser el más guerrero, el más gladiador. En la era de Piscis es que yo me gano el trono simplemente por sangre, por sanguíneo, porque soy el hijo, el abuelo, el nieto, el bisnieto de un linaje de poder, de sangre. Entonces todo esto lo vimos en la era de Piscis. También indicamos en otro video que la era de Tauro formaba una cuadratura con la era de Acuario, partiéndose así el sentido de civilización. O sea, es un quiebre, se forma una cuadratura. Tensas tanto algo que se quiebra. Entonces se parte el sentido de civilización piramidal que se instaló en la era de Tauro. Ahora vamos a una civilización más de tipo acuariana, una civilización circular, en red y derramada. Recordemos estos dibujos o ilustraciones que se hacen sobre el arquetipo acuario, que es como el aguador que está derramando el cántaro de agua, o sea, no lo está reteniendo para sí. No es un conocimiento exclusivo de las élites, sino que se derrama el saber y el conocimiento, se derrama a todas las personas. Entonces, esa es la era de Acuario, una era en red, circular, compartida, derramada. Indicamos que esta fractura es lo que también los científicos sociales o las personas de las ciencias sociales conocen como crisis civilizatoria o caos sistémico. Ahí lo pueden ustedes entender con Manuel Gari, Edgardo Orlander o profesores españoles como Carlo Taibo. Entonces pueden acercarse un poco a esos conceptos
También está el Dr. File de Chile, un filósofo y también comunicador de temas de misterio, que creo que ahorita también se está lanzando algo con el tema de la política. Él también habla mucho sobre la crisis civilizatoria o el caos sistémico, que también se le conoce desde las tesis anarquistas como el caos sistémico. ¿Y qué es eso? Bueno, yo no soy experta en el asunto, yo los invito a que indaguen, pero más o menos ahí, como para resumirlo, podríamos entenderlo como que la vida que le tocó a nuestros abuelos fue mejor que la de los bisabuelos. La vida que le tocó a nuestros padres fue mucho mejor, más eficiente que la de nuestros abuelos. La vida que nos tocó a nosotros fue mucho mejor que la de nuestros padres. Sin embargo, hemos llegado a un punto donde no podemos decir que la vida de las futuras generaciones, de los niños que vienen en camino, sea mucho mejor que la vida que nos tocó a nosotros. Ya estamos viendo que los chicos se están endeudando para estudiar, que no tienen futuro para adquirir vivienda, que no se van a pensionar, que van a heredar un mundo contaminado, un mundo con cambio climático, con calentamiento climático, con una serie de problemas, de virus, de pandemias. Entonces, esa es la crisis, ese es el caos en el que estamos, en que todo lo que habíamos creado llegó como hasta un tope, a un límite, y ahí no podemos crecer más. Esa es la fractura, esa es la crisis civilizatoria o el caos sistémico que se está hablando desde las ciencias sociales y que se está reconociendo en la realidad. También pongo sobre la mesa la discusión entre distopía y utopía. Entendiendo distopía como ese futuro que no deseamos, el futuro apocalíptico, y utopía como el futuro que idealizamos, que deseamos, que quisiéramos. Recordemos que las utopías están muy emparentadas o relacionadas con el arquetipo de Acuario. Entonces, bueno, desde las películas, desde la visión pisciana, desde el arte, la literatura, las películas, el cine, las series, siempre hemos imaginado el futuro de manera apocalíptica, distópica. Siempre lo imaginamos como destrucción total de asteroides, tantas películas, no sé, Armagedón, Impacto Profundo, en fin. Hemos imaginado invierno nuclear, hemos imaginado migración en naves a otros planetas, hemos imaginado una cantidad de futuros desde la literatura, desde el arte. Pero ¿qué tal si hacemos el ejercicio de imaginar desde la utopía y no desde la distopía? Siempre todos decimos como Mad Max o cosas así, estas películas. Pero imaginémonos desde la utopía. Imaginemos que como humanidad logramos sobrevivir, logramos organizarnos. ¿Cómo sería ese futuro para la humanidad? ¿Cómo sería este planeta Tierra si logramos incorporar el mensaje acuariano? ¿Cómo sería? Entonces, en este video, para imaginar ese futuro acuariano, nos remitimos al arquetipo, al patrón, a la pauta, al canon, al paradigma, bueno, ya no sé cómo decirlo más, del signo de Acuario. Tenemos que remitirnos al patrón acuariano para poder imaginar la era de Acuario, para pensarla, suponerla o proyectarla. Entonces, el patrón acuariano tiene que ver con el conocimiento que se derrama, que llega a todas partes. Entonces, ahí estamos hablando de un mundo que está educado, un mundo que tiene criterio, masas educadas, masas empoderadas con el conocimiento. Estamos hablando de que va a ser un mundo de ciencia,
medicina, ecología, medio ambiente, tecnología, información, innovación, educación. También estamos hablando de que el arquetipo Acuario tiene que ver con liberación, revolución, reformas, cambios, creatividad. Tiene que ver con sorpresas, tiene que ver con lo que es sorpresivo, con los cambios sorpresivos, con la originalidad y con la creatividad. Entonces, bueno, parados en esta pauta, en estos canon de lo que es el arquetipo Acuario, pues vamos a hacer el ejercicio de imaginar o de pensar esa era de Acuario. Entonces la primera pregunta que nos surge, ¿con élites o sin élites? Respuesta mía, sin élites. Ustedes pueden dar sus comentarios, sus respuestas aquí en el video. Por favor, escriban todo lo que se imaginan, todo lo que creen, porque esto nos va a ayudar a enriquecer la idea de cómo puede llegar a ser la era de Acuario. ¿Para qué? Para prepararnos, para preparar a nuestras familias, para llevar el mensaje. Entonces, los invito a que comenten, indiquen sus ideas, porque las voy a estar leyendo, porque es importante que compartamos entre todos nuestros pensamientos. Eso sí, pues con respeto, educación. Si tienes una idea distinta, diferente, plásmala ahí, porque no solamente yo te voy a estar leyendo, sino que muchas otras personas que revisan el canal van a leer tus ideas aquí en los comentarios. Entonces, la primera pregunta, ¿con élites o sin élites? Mi respuesta personal, que yo creo, que yo imagino, es que va a ser un mundo sin élites. Sí, va a ser un mundo sin élites. Y eso pues obviamente desde la era de Piscis nos suena como muy difícil, muy loco, muy utópico, pero sí, va a ser un mundo sin élites. Porque las élites tiene que ver más con el arquetipo de Leo, un arquetipo que hace referencia a la exclusividad, a los reyes, a los líderes, a los que están encumbrados, a las personas que son diosificadas, a la gente que tiene privilegios de clase. En la era de Acuario no va a haber eso, no va a haber élites. Sí va a haber liderazgo, que es distinto. Liderazgo sí va a haber, pero no van a haber élites ni privilegios. ¿Por qué? Porque las masas van a estar empoderadas con la educación y el conocimiento que se derrama. Van a ser masas críticas y rebeldes, y las masas van a ser muy críticos de sus líderes. Entonces los líderes van a estar al servicio de la masa, más no como se vea en la era de Piscis, que pues que las masas ciegas creían por fe en sus líderes. Creían simplemente por fe, yo creo, o porque me lo dice el televisor, o porque me lo dice la religión. Creíamos en nuestros líderes y los diosificábamos, los ensalzábamos, les dábamos todos nuestros recursos, nuestros privilegios. En la era de Acuario no. Las masas son rebeldes, son críticas, y el líder tiene que estar al servicio de la masa, más no la masa al servicio del líder. Entonces, ya se estarán dando cuenta que la era de Acuario no es una era de cosas exclusivas o de privilegios exclusivos, sino que va a ser una era más de la estandarización. Es decir, que si tenemos manzanas, todos comen manzanas. O sea, tú no eres el que te vas a comer la carne y los demás con las manzanas, no, porque a todos nos va a tocar comer manzanas. No hay privilegios, no hay exclusividad. Hay liderazgo, que es distinto, pero no van a haber esos privilegios de clase, no van a haber élites. Pues porque el arquetipo acuariano así lo exige.
¿Será un mundo, la siguiente pregunta, ¿será un mundo homogéneo o heterogéneo? Respuesta mía, las dos cosas. Muchos dicen, ¿nos van a uniformar todos de la misma manera? No creo mucho en esa idea. ¿Por qué? Porque el arquetipo de Acuario es un arquetipo más de la diversidad, de lo heterogéneo, de las diferencias, de lograrme integrar en medio de las diferencias. Entonces yo creo que la idea de uniformidad que algunos temen no va a ser en la era de Acuario. Sí vamos a tener cosas que nos homogeneizan y otras cosas que nos diferencian. Entonces para mí sí será un mundo homogéneo, pero también heterogéneo, las dos cosas. ¿En qué puede ser el mundo heterogéneo o diverso? En el tema de las aldeas globales, empezando porque las aldeas globales que conformemos, vamos a regresar al campo, vamos a desurbanizar. Mucha gente va a regresar a los campos porque las ciudades ya no son sostenibles. Entonces, estas aldeas globales van a ser ecosustentables, ecosostenibles, van a tener que sembrar su propia comida, crear su propia ropa, su propio calzado, para sostener la vida en el planeta por una cuestión ecológica, por una presión que nos va a llevar la vida a esa etapa, a hacer nuestras propias cosas. Entonces, en cada ecosistema, pues va a haber una comida distinta. Ya no es lo mismo un ecosistema de América, uno del África, a uno del Asia, y en diferentes latitudes cada ecosistema cambia, cada comida es distinta, la ropa es diferente. Entonces, en eso va a ser distinto. Cada ecoaldea pues, va a ser distinta. No es lo mismo una ecoaldea cerca del mar, porque van a comer mucha comida de mar, van a ser pescadores, a una ecoaldea de las montañas frías, que muy seguramente pues tenga otras formas y otras maneras de gasto y consumo energético. Entonces, en eso vamos a ser variados, diversos y heterogéneos. ¿Qué otra cosa va a ser heterogénea? La sexualidad. La sexualidad va a ser heterogénea y los tipos de familia. Ese cuento que nos están vendiendo por ahí de que todos vamos a ser hermafroditas o que todos vamos a ser como andrógenos o bisexuales o mitad hombre, mitad mujer, pues no es tan así, porque vamos al principio, vamos al canon. ¿Cómo es Acuario? Acuario es diverso como es la naturaleza. Si ustedes se fijan en la naturaleza, hay especies que son homosexuales, hay especies que son lujuriosas, digamos, el mono, por ejemplo, es muy lujurioso, pero hay otras especies que son muy heterosexuales y muy fieles, como de pronto los pingüinos, los cisnes, los albatros. O sea, en la naturaleza están todas las formas de sexualidad. Asimismo va a ser en la era de Acuario. No es que se elimine la heterosexualidad, sencillamente van a haber diferentes formas de vivir la sexualidad. Va a haber gente que es poliamorosa, va a haber gente que es solamente con una pareja, monogámica. Entonces va a haber de todo en la era de Acuario con respecto a la sexualidad, y asimismo pues con respecto a los tipos de familia, porque pues las asociaciones, como son tan diversas en la sexualidad, se van a ver también distintas en la familia. Entonces pueda que uno crezca en una familia donde se aman dos mujeres, o crezcas en una familia con dos papás, o crezcas en una familia así con papá y mamá, o crezcas en una familia de solo mujeres solteras.
también puede suceder, o de solo hombres solteros. Entonces también puede llegar a pasar tanto tipo y variedad de familias en la era de Acuario. El concepto de familia no se va a destruir, ya les vamos a indicar por qué. Ahora, ¿qué será lo homogéneo? ¿En dónde sí nos van a uniformar en esta era de Acuario? Nos van a uniformar es en el tema de la tecnología. Entonces vamos a hacer ecoaldeas, vamos a regresar a los campos, y tal vez para ir de un lugar a otro, pues sea muy lejos, no hayan medios de transporte tan a la mano, porque pues el consumo de combustibles va a ser muy bajo, que ya no vamos a tener esos recursos tan a la mano. Entonces la manera en que nos vamos a comunicar puede ser a través de la tecnología, de la internet, todos con internet. De pronto poco viajemos a lugares distantes, pero sí vamos a estar comunicados por el internet. Entonces el internet va a llevar la educación y el conocimiento a todos. Aunque estemos separados, nos va a unir. Eso es lo que ya se está generando con internet. Es un proceso pues como de globalización más radical a través del conocimiento. Entonces si yo derramo los conocimientos, pues se va a conocer. Y no solamente el conocimiento hegemónico, el conocimiento occidental, sino que también, como es una red, puede ser que una pequeña tribu aislada de algún lugar tenga un conocimiento, lo comparta por internet, y todos empezamos también a hacer de cierta manera también como educados, contaminados, informados por esa otra cultura que no es hegemónica. ¿Por qué? Porque internet lo que amplifica la información. Entonces no solamente se amplifica la información hegemónica, la información que ha sido occidental, hegemónica, sino también se va a amplificar otro tipo de conocimientos, de pronto conocimientos que hemos relegado de nuestros indígenas, de los afros, de Nepal, de los Himalayas, de tanta gente que conoce tantas cosas, se comparte por internet y se amplifica. Entonces en eso la tecnología es lo hegemónico. En ese sentido, todos vamos a tener una red de internet, todos vamos a estar con aparatos, con comunicaciones. Entonces en eso sí nos vamos a parecer, eso sí va a ser igual. Entonces en tu aldea global puede que tú comas diferente, te vistas diferente, estés en una familia diferente, tu sexualidad sea distinta a la del otro, pero usas la misma red de internet para comunicarte, usas los mismos aparatos electrónicos. Entonces la tecnología es lo que nos iguala, lo que nos va a homogeneizar en la era de Acuario. El sistema de salud también puede estar muy globalizado, muy estandarizado. Los protocolos de salud pueden ser muy estándares para todos, porque ya como lo estamos viendo, las pandemias, los virus cruzan fronteras, cruzan todo. Entonces se necesita un sistema de salud que sea muy parejo, muy igual en todas partes, con los mismos tipos de protocolos y de alarmas. Entonces el sistema de salud va a ser muy igual para todos. La moneda electrónica. Vamos a tener una moneda electrónica y una moneda única. Esto va a tener unas ventajas, pueden ser muchas más ventajas que desventajas, porque los procesos de migración, por ejemplo, toda la gente en América Latina migrando hacia Estados Unidos, o mucha población en África migrando a Europa, se genera es por eso, porque la moneda, los recursos, la moneda, el trabajo en unos países no vale nada, está devaluado, y en otros países, en el norte opulento, pues la moneda es fuerte, el trabajo está valorado. Entonces
Por eso se generan todos estos procesos de migración y todos estos choques culturales que finalmente van a terminar cuando todas las monedas se equilibren, se equiparen. Y cuando se equilibren las monedas, significa que ya no van a haber privilegios ni exclusividad. Es decir, el norte opulento, lo que es Norteamérica, Europa, parte de Rusia, parte de China, la opulencia ya no se va a alimentar, ya no se va a sustraer, ya no se va a explotar la mano de obra del sur, ni los recursos, ni la naturaleza, ni la vida de los países del sur o los países subdesarrollados y explotados. Y la periferia como tal, las periferias, entendiendo como Siberia es la periferia de Rusia, Alaska la periferia de Estados Unidos. Entonces las periferias pues ya no van a ser explotadas, ya todo va a ser muy igualado, equilibrado, para contrarrestar pues todos los problemas que estamos viviendo ahora. Entonces esa moneda electrónica va a generar un equilibrio. Entonces ya pues entonces los colombianos, ¿yo para qué me voy para España? ¿Para qué me voy para Estados Unidos? Sí, pues todo se va a empezar como a equilibrar las cargas. Eso va a suceder en la era de Acuario sin lugar a dudas. Yo lo visualizo de esa manera. Vamos a tener también un idioma único para los negocios. Dentro de nuestras aldeas globales, nuestras ecoaldeas ecosistémicas, pues vamos a tener de pronto nuestra lengua tribal, nuestro clan va a tener su propia lengua, pero la que usamos para conectarnos con el mundo entero, pues va a ser una lengua única para el comercio, los negocios. Puede ser el inglés, puede ser algo de chino, de ruso. Yo creería que el inglés queda como esa lengua para los negocios, creería, pero pues ya en la era de Acuario se impondrá cuál es ese idioma que va a quedar para los negocios. Creería que es el idioma inglés el que va a quedar para ese tema. Va a ser un mundo en que va a ser homogéneo el mundo. En las religiones, en el unicionismo. Entonces, ya esas religiones que nos dividían, por las que generábamos guerras, batallas, conflictos, pues no. Al parecer va a haber como una única religión, el unicionismo, donde vamos a recoger los aportes más positivos e importantes de cada religión y vamos a empezar a integrar las ideas religiosas de todas las culturas. Vamos a aprender historia de las religiones y va a ser muy bonito poder comprenderlas. En la era de Piscis, las religiones no eran comprendidas, eran sentidas, apasionadas, vividas. En la era de Acuario, las religiones van a ser más estudiadas y comprendidas. Entonces yo voy a comprender por qué en tal sitio del mundo creen o piensan en un Dios o tienen una religión de esta manera, y por qué en este otro mundo, en esta otra parte del mundo, pues tienen un Dios de esta otra forma o unas creencias de esta otra forma. Entonces, en la era de Acuario, con la religión va a ser más estudiada, comprendida que sentida. Y pues eso nos llevará al unicionismo, a practicar de todo un poquito, a alimentarnos de todas las religiones de todo un poquito. ¿Va a ser un mundo individual o un mundo social? ¿Un mundo egocéntrico o un mundo colectivo? ¿Un mundo del solitario, del soltero, frío, encapsulado? ¿O un mundo de colmena? ¿Vamos a estar en sociedad, en masa? Bueno, la respuesta es la siguiente. En muchas películas vemos esa era distópica, esa era de Acuario, donde está el científico solo, la gente sola, muy como
Un mundo feliz de Aldous Huxley, Los solteros, bueno, algo así, muy frío, muy individual. Pues lastimosamente creo que no, lo he pensado y creo que no. Como nos lo indica el arquetipo Acuario, que es un arquetipo de la amistad, de la fraternidad, de estar conectado en red, yo veo un mundo más social, más colectivo y más en colmena. En esas ecoaldeas, en esas aldeas que vamos a crear para lograr alimentarnos, sostenernos, vamos a necesitar mucho la ayuda de nuestro amigo, vamos a ser menos individualistas. Todo lo que es individual, egocéntrico, solitario y exclusivo tiene que ver con el arquetipo de Leo, que es lo único, lo exclusivo, lo que está solo para unos pocos. Totalmente esto no va a ser. En la era de Acuario me tengo que juntar con el otro, tengo que ensuciarme las manos y tengo que mezclarme con los otros. Aunque Acuario esté emparentado el arquetipo con la frialdad, no es una frialdad del que está solitario en un lugar y se separa del mundo, no es esa frialdad. Acuario va a estar con la gente en comunidad y se va a volver frío más con los asuntos personales. El drama personal, su drama personal, de pronto que mi papá no me quería, o que mi esposo me traicionó, o que mis hijos no me quieren, ese drama no va a importar tanto. Entonces en eso es en lo que en era de Acuario vamos a ser es un poco fríos, porque nos va a importar mucho es la comunidad, nos va a importar mucho sacar esos proyectos de comunidad adelante. Y es que cuando vienen esos retos, por ejemplo, en comunidad tenemos todos que cavar un pozo y construir una motobomba para sacar el agua y poder tomar agua, pues es que la verdad, por más dramas personales que tengamos, va a ser mucho más fuerte el rigor o la presión a en colectivo crear cosas. Entonces el drama personal va a quedar en un segundo, tercer, cuarto, quinto, por allá, en el 10º lugar, y me voy a preocupar es por las necesidades colectivas que van a ser muy fuertes. Por ejemplo, necesitamos comer, a nuestra aldea no nos va a llegar comida, tenemos que aprender a sembrar la comida. Entonces vamos con la persona, con el líder o con el que tiene la sabiduría de la agricultura. Esta persona nos va a enseñar a sembrar a los neocampesinos y vamos a poder comer. Entonces, cuando ya tú haces todo el trabajo, se te olvida el drama personal, se te olvida tu drama personal. Es que mi papá no me quiere, es que esto se te va a olvidar, porque va a haber una necesidad de solucionar unos problemas colectivos mucho más grandes, mucho más fuertes. Entonces, claro que no vamos a estar solos. En ese sentido de esa soledad, no vamos a estar solos, vamos a tener que estar en red y vamos a ser muy buenos amigos, vamos a crear amistades muy fuertes. Entonces no vamos a estar solos, y si esa es la pregunta. Y bueno, como va a ser un mundo social, colectivo y en colmena, se crea la gran pregunta o la duda que tienen muchos: ¿será un mundo comunista? Y la respuesta a si será un mundo comunista es sí. Sí va a ser un mundo más parecido al comunismo del que hablaba Marx y Engels, y un mundo definitivamente menos capitalista, y obviamente el neoliberalismo desaparece en la era de Acuario. ¿Y por qué desaparece? Porque si vamos a estar tomando decisiones con respecto a la ecología, al medio ambiente,
teniendo en cuenta que el neoliberalismo es un sistema económico que nos habla de aumentar el margen de ganancia año a año, lo que significa aumentar la producción, aumentar el consumo, crecer y crecer ilimitadamente, pero estamos en un planeta limitado, no tenemos más planetas que poder depredar, o sea, pueden haber más planetas habitables en el universo, pero no están en nuestro alcance en estos tiempos. Entonces, obviamente que aquí se nos escapa una idea. Si la humanidad logra en el futuro encontrar otros planetas, y si allí no hay civilizaciones más inteligentes o poderosas que las nuestras, de seguro vamos a seguir depredando esos otros planetas. Pero lo más seguro es que no. Lo más seguro es que todavía no se dé ese salto de conocer esos otros planetas. Entonces el sistema neoliberal llega a su fin. ¿Por qué? Por la misma restricción o los mismos limitantes que le pone el planeta Tierra. Entonces, no hay más bosques que destruir, no hay más ríos que contaminar, no hay más minas por cavar, no podemos seguir dañando más el planeta, el órgano donde vivimos. Entonces ahí se terminaría esta depredación. Y la pregunta, ¿tendremos un comunismo como forma de organización política? Bueno, yo diría que sí, en Era de Acuario se puede llegar a parecer a los conceptos de Marx y de Engels, donde indican que va a desaparecer la propiedad privada y va a desaparecer porque como Acuario es un arquetipo que nos habla de compartir, de estar en comunidad, en ecoaldeas, en aldeas globales, nos va a tocar compartir mucho, trabajar en conjunto, vivir en conjunto y salir adelante unidos. Entonces el hecho de tener propiedad privada, de ser individualista, pues no se va a poder. Sin embargo, hay que aclarar que el comunismo como se vivió en Era de Piscis, con los ejemplos como de la Unión Soviética, los ejemplos de Cuba, los ejemplos de China, no podemos hablar de que Venezuela sea comunista porque en algunos sí es autoritario, pero no es comunista. En algunos estados de Venezuela las elecciones las han ganado partidos opositores al chavismo. Entonces ha sido elección democrática, pues que puede tener sus trampas, como sucede en todos los países donde tenemos democracias. Hay trampas y leguleyadas en medio de esas elecciones. Entonces no podemos decir que Venezuela es comunista. Tiene un autoritarismo, pero no es comunista. El comunismo se vivió, fue en Cuba, en la Unión Soviética y en China. Entonces, ese comunismo de la Era de Piscis, pues obviamente que trajo muchas desilusiones y que además estaba dividido del resto del mundo. El resto del mundo estaba hacia el neoliberalismo, hacia el capitalismo, hacia las democracias representativas, hacia otras formas políticas, económicas, mientras estos sectores se iban por otro lado. Entonces habían divisiones en la Era de Piscis y muchas desilusiones. Entonces es un comunismo el que vamos a vivir en Era de Acuario, mucho más apegado a los conceptos idealistas y utópicos de Marx y Engels y menos a ese comunismo que se ha vivido en Era de Piscis con autoritarismos y muchas desilusiones. Porque pues sí, vemos que en estos países igualmente siguen habiendo élites y privilegios para los que mandan. Entonces así haya comunismo, hay esos privilegios. En Era de Acuario, el comunismo que se imponga o las ciudades en
en comuna, las ciudades en colmena, las aldeas en colmena, pues no van a haber personas con esos privilegios, porque como lo explicamos, no van a haber élites, no van a haber exclusividades. Si todos comemos pan, a todos nos toca pan. No va a haber alguien que coma carne y el resto comiendo pan. No, a todos nos toca comer de lo mismo. Entonces, eso es lo que se va a ver en Era de Acuario. Un comunismo mucho más puro y verdadero, sin tantas falsas ilusiones como se vivió en Era de Piscis. Entonces entramos aquí a especular sobre los tipos de gobierno, sobre los tipos de formas de organización que se pueden ver en la Era de Acuario. Entonces hay que diferenciar, hay que empezar a diferenciar entre qué es un sistema político y qué es un sistema económico. Por ejemplo, China tiene un sistema político comunista, es un solo partido de gobierno, hay una sola élite, un solo mando tomando decisiones. No hay lugar a estar pasándome el balón, rebotándome el balón, un día unas familias, a los otros años las otras familias, no. Es solo un bando, por decirlo así. Y el sistema económico de China es capitalista. Es un sistema económico capitalista, o sea, aunque tengan sistema político comunista, tienen sistema económico capitalista. Estados Unidos tiene sistema político con democracia representativa, las democracias bipolares que se pasan el poder cada 4 años, pero son las mismas familias de poder. Y tiene un sistema económico capitalista neoliberal. Bueno, entonces, entendiendo esas diferencias, hay que entender cuáles serían los posibles sistemas políticos y sistemas económicos que se pueden imponer en Era de Acuario. Ya hemos hablado que el sistema económico capitalista y neoliberal no puede ir. Va en contra de la supervivencia, y en Era de Acuario vamos a aplicar nuestro instinto de supervivencia colectivo. Entonces muy seguramente se imponga otra forma de mercado, otra forma de manejar, de administrar los recursos del planeta que no sea el neoliberalismo. Entonces ya por ahí, por sistema económico, tachamos y descartamos la idea de que el mundo siga siendo neoliberal o capitalista. Bueno, también es importante entender, antes de hablar de estos sistemas políticos y económicos, el paradigma de la libertad. Bueno, les quiero decir que libertad es un concepto de Sagitario y liberación es un concepto de Acuario, y son dos cosas diferentes. Libertad es vivir la libertad, gozarla, ser independiente. Liberación es dar una batalla para cortar con las cadenas que me subyugan. Es abrir la ventana, abrir la cárcel, escaparme de la cárcel para volar. Entonces son dos procesos distintos. La era de Sagitario, si la humanidad lo resiste, si la humanidad lo alcanza, se vivirá en 6.000 años. Y en esos 6.000 años, ahí sí la humanidad va a poder gozar de la verdadera libertad, que requiere responsabilidad, que requiere todo ese tipo de cosas. En la era de Acuario, lo que vamos a ver es liberación. Entonces va a haber mucha revolución, masas rebeldes, protestas, va a haber ruptura, reformas, va a haber violencia. La primera parte de la era de Acuario, o sea, de estos 2600 años, la primera parte pueden ser los primeros 500 años, los primeros 1000 años de la era de Acuario. Puede ser muy disruptiva y muy violenta.
la segunda parte de la era de Acuario va a ser muy creativa. Ya habiendo hecho los cambios, la reforma, la protesta, la revolución, viene la creatividad, la innovación, el futurismo. Entonces, que la era de Acuario sea la era de la libertad, no, es la era de la liberación. Entender el paradigma de la libertad también, porque en la era de Piscis vivimos la falsa libertad. Se nos vendió, es que la era de Piscis te pone a ti en nubes y te hace creer que estás viviendo algo que al final te das cuenta que eso no era lo real. Entonces, en la era de Piscis creímos que la libertad era la libertad de consumir, la libertad de depredar el mundo, la libertad de vivir en países opulentos, en el norte opulento, y la libertad de depredar a los países del sur, a los países subdesarrollados, generándoles guerras, generándoles daños a su medio ambiente, explotación de la mano de obra, para que viviéramos el sueño americano, el American Dream, o para que viviéramos nuestra sociedad europea muy liberal. Entonces creímos que eso era la libertad, pero ya estamos aterrizando, ya nos damos cuenta que era toda una ilusión pisciana. Entonces, bueno, habrá que entender ese concepto de la libertad para también entender cuáles son el sistema político y el sistema económico que se impone en era de Acuario. Entonces, algunos de los sistemas económicos, como dijimos, pues ya no va a haber neoliberalismo ni capitalismo. Puede ser una economía ecológica. Podemos llegar a tener un ecosocialismo por el lado político y unas economías ecológicas, ecosustentables, comunitarias por el lado económico. Es decir, pues sí, la moneda va a seguir circulando, sí va a haber producción, trabajo. En sí, las raíces de lo que es el capitalismo pues no se van a destruir, pero vamos a volver mucho más al trueque. Los bancos van a desaparecer definitivamente. Los bancos son entidades que tienen mucho arquetipo capricorniano, pero tienen también mucho arquetipo pisciano, nos venden ilusiones. Entonces los bancos van a desaparecer. Tú simplemente vas a tener tu cuenta personal que va a tener la información en internet. Eso sí, nos va a tocar fortalecer mucho las redes de información de internet, y ahí va a estar tu información de tu trabajo, de lo que tú ganas, cuando tú le quieras transferir a otro. Pero muy seguramente en esas ecoaldeas que vamos a crear, pues va a haber mucho trueque, vamos a volver muchísimo al trueque. Entonces, el ecosocialismo entendiendo el socialismo no como la exterminación del capitalismo, no, todo lo contrario, como la socialización del capital, la socialización del mercado, donde no puede haber un pez grande que se coma al chico, ¿no? Sino que tienen que haber muchos pequeños, el dinero mejor distribuido, los recursos mucho mejor distribuidos y menos acumulados o acaparados por uno solo. Entonces los recursos mucho mejor distribuidos. Eso sería un ecosocialismo. Pero para instalar esto pues se necesitaría mucha educación, y sí, se puede dar, porque en la era de Acuario, como se derraman los dones, como se va a derramar la información, como se va a derramar las masas van a ser críticas, pensantes, pues seguramente el ecosocialismo sea una de esas posturas que se imponga. Otra postura que todos tenemos de pronto como cierta
versión que puede llegar a pasar es la ecodictadura. Entonces puede ser que en un principio nos quieran imponer una ecodictadura, pero la verdad es que la era de Acuario, la era de Acuario, los primeros 500 o 1000 años, va a ser muy rebelde y violenta, precisamente porque le van a imponer dictaduras. Nos pueden llegar a imponer una ecodictadura, los líderes, los regímenes, las élites. Pero como la masa va a estar empoderada por el conocimiento, por el saber, la masa va a estar muy rebelde, pues no va a permitir esos autoritarismos. Entonces pueda que haya muchas tensiones desde las élites para resistir, son las patadas de ahogado de la era de Piscis, intentando sobrevivir. Entonces quieran imponer esa ecodictadura en un principio, pero la era de Acuario no va a dejar, porque la era de Acuario es rebelde. Entonces tú me vas a imponer a mí un mercado, nos vamos para las montañas y allá sembramos nuestra propia comida. Se van a volver comunidades autónomas, ecosustentables. La gente no va a querer depender tanto del mercado, ni de la banca, ni de la deuda. La gente va a querer otra forma de vida y eso va a ser pues una liberación muy importante. Entonces pueda que al principio haya una ecodictadura, pero después lo que vemos es un ecosocialismo. También se pueden imponer un sistema anárquico, un sistema de organización social desde la anarquía, pero no desde la anarquía que nos han vendido los medios de comunicación, tipo gente alocada, violenta, Mad Max. No, la anarquía de verdad desde las posturas del anarquismo. ¿Qué dicen las posturas del anarquismo? Bueno, si nos acercamos un poco a las ciencias sociales y a los científicos sociales, el anarquismo habla de las siguientes posturas: de crecimiento. Entonces, reducir la huella contaminante, tenemos que decrecer, la población tiene que reducirse, se tiene que reducir el consumo y tenemos que hacer muchos cambios en nuestras aldeas globales. Entonces vamos a decrecer, vamos a desurbanizar, vamos a regresar al campo, lo que son los neocampesinos. Va a haber mucha gente que luego de muchas generaciones regresan al campo a ser autónomos, a cultivar su propia comida, a hacer la autogestión. Vamos a destecnologizar, vamos a reducir tecnologías innecesarias que giran alrededor del capitalismo, del consumo innecesario, del consumo vacío que no genera ninguna solución práctica y real para la vida. Entonces vamos a destecnologizar y la tecnología que vamos a usar va a ser una tecnología práctica, pragmática, eficiente, que tenga una utilidad real. Y también vamos a despatriarcalizar. El mundo se va a despatriarcalizar. En ese sentido, hombres y mujeres nos vamos a igualar en condición de derechos. Vamos a descomplejizar la sociedad, ser más independientes y menos dependientes del comercio exterior. Y ya estamos viendo muchos modelos culturales, muchas personas que están retornando o regresando a una vida mucho más sencilla, a una vida mucho menos compleja, porque el mundo se hizo tan complejo que en esa complejidad estamos destruyendo
a la Pachamama, a la madre naturaleza. Entonces, por ejemplo, nuestro maquillaje que usamos, el hecho de tinturarnos el cabello, hacernos cosas en el cabello, el hecho de lucir ropas, todo esto contamina, todo esto es muy complejo. Si viviéramos de una forma más sencilla, como viven los indígenas en las selvas, pues no estaríamos destruyendo el planeta. Entonces, muy seguramente vamos a retornar a esas formas como una maloca indígena, como una aldea global, a vivir de unas formas más sencillas, pero con un componente distinto. No vamos a estar aislados, no vamos a estar separados, vamos a estar unidos entre una aldea y otra aldea por la tecnología, por las comunicaciones, por la internet. De seguro la internet de Elon Musk se ponga de moda, que es esa internet satelital que no necesita cableado. Está el satélite, nos bota internet a todos. Entonces hay que revisar mucho las ideas de Bakunin, de Proudhon, que son y de muchos más autores sobre las posturas anarquistas. Revisemos mucho también lo que el profesor de España, Carlo Taibo, habla muchísimo sobre ecosocialismo, sobre anarquía. Revisemos mucho estos autores que nos van a servir mucho para enriquecer nuestro concepto sobre era de Acuario. Entonces, el decrecimiento, póngale mucha atención a este concepto, decrecimiento, se va a imponer muchísimo para disminuir la velocidad y frenar la población, frenar el consumo y sobre todo una ubicación estratégica de las aldeas globales. Cuando hablo de ubicación estratégica, me refiero a que muy seguramente esa vida opulenta que se dan las personas en Dubái, donde se necesita mucho gasto energético, muchos aire acondicionado para vivir en estas ciudades, pues definitivamente no lo va a haber. Tampoco va a haber vida en estos lugares donde se necesita mucha calefacción, lo mismo, mucho gasto energético, mucha calefacción en sitios donde hace mucho frío, como el norte de Europa, Siberia, Noruega, Escocia, Finlandia, todo esto donde hace mucho frío, Alaska, Canadá, todo esto. Muy seguramente haya mucha migración al centro, a la línea del Ecuador, a lugares donde tú no necesites tanto consumo energético y seas más autogestión usando los elementos que hay en la naturaleza. Las construcciones van a cambiar. Ya no vamos a hacer construcciones tan poco flexibles. Por ejemplo, en las islas del Caribe vienen los huracanes y destruyen todo. Pues de pronto podemos llegar a hacer construcciones que se adapten a todos esos cambios climáticos que vamos a tener. Entonces es mucho más ecológico hacer una choza de paja, dejar que venga el huracán, la destruya, mientras yo estoy en el sitio, en el búnker donde tengo que estar mientras pasa el huracán, y luego vuelvo y construyo la choza de paja que no me cuesta nada volverla a construir. Menos gasto energético en cemento, varilla, hierro y un montón de cosas que hemos creado de una forma pues realmente muy compleja. Es que hay que descomplejizar este mundo. Y seguramente eso pase con la era de Acuario, porque si la era de Acuario lo que busca es mantenernos vivos, sostenernos vivos, pues seguramente eso va a ocurrir. Que si va a ser un mundo de democracia o un mundo autoritario con dictadura,
Entonces ya lo hemos explicado, la dictadura se va a querer imponer en los primeros años, en los primeros siglos de la era de Acuario, esa ecodictadura, pero la misma era de Acuario pues no lo va a permitir, porque las masas educadas, empoderadas, con criterio, con información, las masas rebeldes, violentas, no van a dejar que estas élites o dictaduras se impongan. Y ya lo hemos explicado, la era de Acuario es el quiebre civilizatorio con esas civilizaciones piramidales que vienen desde la era de Tauro. Entonces, si el quiebre se da en Acuario, pues va a haber como que Acuario va a ser el campo de batalla, la guerra entre esa ecodictadura que se quiere imponer y entre las masas que no van a dejar. Entonces, al final de la era de Acuario, o la segunda parte de la era de Acuario, va a ser una era muy creativa y una era donde sí vamos a vivir la democracia, va a ser la voz del pueblo, porque si democracia es la decisión del pueblo y las masas están empoderadas, el arquetipo de Acuario nos habla de masas empoderadas, masas con conocimiento, pues sí vamos a vivir en esa segunda parte de la era de Acuario, la democracia. Otras personas preguntaban, ¿será una era de los tecnócratas? Y la respuesta es que sí, va a ser una era de los sabios, de los que tienen conocimiento. En esta era de Piscis se nos vendió el neoliberalismo como la solución, y el neoliberalismo indicaba que los tecnócratas eran los que iban a sacar todo adelante, pero pues no funcionó ese postulado, porque pues el neoliberalismo también indicaba que todo es con el dinero lo compra todo, el dinero lo compraba todo. Entonces muy seguramente el dinero compraba títulos, compraba reconocimientos, compraba cosas, pero el dinero no compra inteligencia. Entonces, cuando tú pones al dinero y al margen de ganancia y la acumulación en primer lugar, puedes estar desechando mucha gente talentosa, mucha gente inteligente. En la era de Acuario no. En la era de Acuario, los tecnócratas van a resurgir, van a lucirse. Va a ser la era de la gente inteligente, de los científicos, de los adelantos científicos. El liderazgo, las masas, va a seguir a la gente sabia e inteligente, a los expertos en medicina, a los expertos en biología, en medio ambiente, en ecología, en astronomía, a los científicos. Entonces la masa crítica va a decir, yo no le creo a este empresario banquero que lo que quiere es hacer dinero, yo le creo es a este señor que es sabio, a esta señora sabia que me está diciendo, ojo, esto es lo que puede suceder, me lo está diciendo con razones y argumentos científicos. Entonces la masa va a elegir entre el exitismo, el prestigio del dinero o el conocimiento y la sabiduría. Pues vamos a elegir es el conocimiento y la sabiduría. Entonces la tecnocracia es el gobierno de los tecnócratas, de los sabios, de los científicos. Muy seguramente sí. En estas ecoaldeas que vamos a crear, por ejemplo, pues vamos a hacerle caso a la persona que sepa sobre cómo hacer un sistema hidráulico, o a quien sepa hacer un sistema de energía solar, o al que sepa hacer sembrados y poder sembrar alimentos, al que sepa de eso, o al que sepa hacer médicos, sanar, hacer curaciones, hacer todo lo de la medicina. Pues vamos a hacerle caso al que tenga la sabiduría y no al que tenga acumulación de dinero o riquezas. No, eso no nos va a servir en era de Acuario. Bueno, ¿qué otras cosas pueden llegar a suceder en la era de Acuario? La economía, hablamos del sistema económico. Va a ser, ya dijimos que los bancos definitivamente no
se van a acabar los bancos y la energía para mover el mundo no va a ser una energía tanto centrada en el petróleo, gas y carbón, porque es energía de la muerte. Estamos vibrando en este momento en necromagia, en necromancia, en magia negra, porque el petróleo, el gas y el carbón son combustibles fósiles, combustibles de la muerte. Entonces, de los sesgos que quedan ahí, cementerios de dinosaurios, de ahí sale todo ese carbón, petróleo y gas. Y nos movemos en esa magia negra. En la era de Acuario nos vamos a mover en unas energías mucho más limpias y renovables, que tienen también su pro y su contra, pero que son menos tóxicas y nocivas que estas energías del petróleo, el gas y el carbón. Entonces va a ser la energía solar, eólica, hidráulica, la biomasa, tantas formas de energía renovable que hay. Entonces las maneras, la economía pues va a cambiar muchísimo. Vamos a hacer mucha autogestión. Nos va a tocar sembrar nuestra propia comida, tejer nuestras propias ropas, hacer nuestras propias cosas y mucho de lo complejo, que nos echamos perfume, que desodorante, que nos maquillamos, que tacones para ir a la oficina. Todo eso queda obsoleto. Todo eso se acaba. Usaremos cosas que sean absolutamente necesarias para la salud. Por ejemplo, cepillarnos los dientes, porque si no nos cepillamos, pues se nos pudren los dientes. Y si se nos pudren los dientes, no podemos comer bien. Entonces es distinto. Es diferente a algo que es para la salud, algo que es para la vanidad. Yo puedo andar con este saco hasta que esto sea andrajoso y se me dañe, pero cepillarme los dientes tengo que hacerlo todos los días. Entonces van a haber cambios ajustados a lo que sea estrictamente necesario gastar, a lo que es vanidad, lo que es esto, pues no va a estar. Muy seguramente el tema de los desodorantes, cómo vamos a oler, muy seguramente nos va a tocar usar limón, sí, limón, en nuestras ecoaldeas cuando regresemos a los campos, porque no van a haber desodorantes o nosotros vamos a crear nuestros propios desodorantes en casa, porque eso sí, si volvemos a rescatar los ríos, pues nos vamos a estar bañando en ríos a cada rato y pues ¿para qué desodorantes? Hagan de cuenta, la maloca, la aldea indígena va a ser un poco parecido, pero con tecnologías modernas, una mezcla entre lo antiguo y lo supermoderno, el superfuturo. Otra pregunta, en la ciudad o en el campo. Entonces ya decimos que las ciudades se descomplejizan, se reducen y vamos a retornar al campo, mucho neocampesino. Otra cuestión, que si vamos a vivir es en la línea del Ecuador, sí, vamos a retornar a la línea del Ecuador. ¿Familia o sin familia? Claro que sí, vamos a tener familia, no va a ser un mundo sin familia, pero la familia va a ir más allá de papá y mamá. El tema sanguíneo, como en era de Piscis, ya no va a importar tanto, porque mi familia va a ser mi aldea. Si yo tengo un bebé, no va a ser solo mi bebé y que lo cuide mi mamá o mi hermana y solo los del núcleo familiar, no. Va a ser un bebé de la aldea y muy seguramente ese bebé va a ser cuidado por muchas más madres y abuelas de esa aldea, lo cual va a ser positivo porque vamos a volver a hacer lazos de amistad, vamos a volver a confiar en la comunidad, cosa que ahora tenemos un problema. Ha habido tanto individualismo que se está generando la crisis de los cuidados. Es que tenemos crisis y caos sistémico en todos los aspectos: económico, político, social, ecológico, medioambiental, y también la crisis de los cuidados. ¿Qué es la crisis de los cuidados? Que muchos niños mueren
por estar mal cuidados o adquieren enfermedades porque no hay una red de apoyo, porque la mamá, la mujer tiene que ir a trabajar y los hijos son mal cuidados en algunos jardines, en algunos lugares, porque no se hace por amor, sino por el tema del dinero. Entonces se genera esa crisis de los cuidados. Los niños crecen solos, entran a la drogadicción, tienen muchos problemas de vacío emocional. Entonces tenemos esa crisis de los cuidados, que sería muy bueno hablar de eso en otros programas. Bueno, entonces con familia o sin familia, sí vamos a tener familia, pero la familia va a ser mi ecoaldea, va a ser mucho más grande y no la identifico como que tenga que ser linaje de sangre. Mi hermano es mi hermano, vamos a ser hermanos de aldea, de comunidad. Es una sensación transpersonal. Soy hermano del otro porque compartimos el territorio, porque tenemos sentido de pertenencia de nuestro territorio. Entonces es un sentimiento diferente. Entonces, claro, familia va a haber, pero es una familia acuariana, una familia que trasciende la sangre, que va mucho más allá. Bueno, otra pregunta que nos hacen es que ¿robots o sin robots? Bueno, en esas películas donde el mundo robotizado y que los robots toman vida, bueno, yo no sé qué hasta qué punto, pero sí, la robótica va a avanzar mucho, pero yo veo unos robots más funcionales, eficientes, robots más para las labores o las tareas realmente necesarias. Yo no veo robots al servicio de las vanidades, o un robot para que me maquille, un robot para que me haga la comida, como lo vemos en algunas películas. No, por una sencilla razón, porque no va a haber manera de sostener esa producción robótica. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? ¿Cómo vamos a hacer para crear todos esos robots, para producirlos? Entonces esa idea que nos han vendido las películas de que un mundo ya todo robotizado es absurda. Sí vamos a tener robots, claro que sí, pero van a ser muy pocos, escasos y al servicio de cuestiones colectivas y menos de cuestiones individuales. Por la sencilla razón, no es sustentable, no es ecológico. Bueno, la otra pregunta, ¿vamos a tener moda o sin moda? La estética, bueno, ahí vemos el gran sacrificio, porque en la era de Piscis vimos que la estética llegó a su máximo esplendor, a su máxima belleza, una estética muy bella. Entonces las mujeres ya últimamente pues van a donde el doctor en cirugía estética y las dejan perfectas como una muñeca Barbie, la ropa, todo esto, la estética. Pues en la era de Acuario el gran sacrificado es la estética. De estética de verdad que nos vamos a ver, bueno, las mujeres y hombres. Entonces hemos visto por ahí un movimiento feminista que deja que sus vellos de las axilas, de los brazos, los bigoticos que nos salen a las mujeres, pues que estén, las cejas pobladas, pues que estén, porque eso también tiene una huella ecológica, el hecho de permanecer completamente y estéticamente atractivos y bellos. Eso tiene una huella ecológica muy fuerte, y pues de seguro que en la era de Acuario no nos vamos a ver físicamente pues tan bellos y tan atractivos, porque muchas de esas cosas van a quedar relegadas. Entonces el que quiera verse bello tendrá que autogestionarse, pero el mercado no nos va a dar todos estos chécheres y cosas para la belleza, ni para la moda, ni nada de esto. La industria de la moda es súper contaminante. Entonces, bueno, van a haber muchos cambios. Siguiente pregunta que me hacen:
¿Con mascotas o sin mascotas? Sin mascotas, va a ser un mundo sin mascotas. Yo tengo 3 gaticos y no los considero mis mascotas, los considero mis hijos, pero son mascotas en el sentido de que ellos no se autogestionan, ellos no se buscan su propia comida, ellos no cazan, tienen ese instinto ahí vivo, pero no lo hacen porque no los dejamos, porque están en las ciudades, porque les damos unos concentrados que producimos a base de la destrucción de los cultivos de donde sacamos estos concentrados para los animales. Entonces definitivamente pues esa forma de mascotas de las ciudades va a extinguirse. El hombre, como va a retornar al campo, los neocampesinos, pues asimismo las mascotas, los animales, perros y gatos, van a retornar a los campos con los hombres. Y estando en los campos, el animal también va a ser más autónomo, va a haber mucha autogestión y el animal libre va a volver a su estado salvaje, va a volver a cazar y a no depender tanto del hombre, de la mano del hombre. El hombre le puede ayudar al animal en cuestiones médicas, lo puede amar, lo puede acompañar, pero el animal va a ser más autónomo, se va a autogestionar más la comida, la bebida. No vamos a tener tantos areneros para gatos, porque no van a haber areneros para gatos, porque pues no, ecológicamente esto no es sustentable, la manera en que estamos viviendo no es sustentable. Entonces, de seguro el tema de mascotas va a desaparecer. No va a desaparecer la relación de hombre con animal, esa relación emocional no desaparece, pero sí desaparece todo este mercado que hemos tejido alrededor de las mascotas. Bueno, finalmente quiero invitarlos a todos a que visualicemos, imaginemos esos futuros 2160 años y comentemos el video, comentemos, aportemos nuestras ideas, enriquezcamos el debate. Lo que yo les he ofrecido aquí son algunas luces y sombras de la era de Acuario, pero también espero que ustedes pongan ahí sus comentarios, sus ideas, eso sí, con mucho respeto, y entre todos vamos a ir creando unas utopías, ilusiones, imaginaciones. Podemos irnos pensando esa era de Acuario, no la podemos ir imaginando y podemos interpretar mejor la realidad, porque la astrología es un estudio maravilloso, es un estudio de asociaciones, no es un estudio de tanto de significados, esto significa aquello, Acuario significa esto, sino también de asociar el significado del canon, del patrón acuariano, del paradigma de Acuario, asociarlo con la realidad, asociarlo con la historia, asociarlo con el presente y con lo que puede llegar a suceder. Entonces la astrología es un estudio de asociaciones, de hacer interpretaciones, de formular posibles futuros, de hacer predicción. Entonces arriesguémonos a eso, a predecir el futuro. Un beso para todos y espero pues les haya gustado mucho este video de Imaginemos la era de Acuario.